Seguimos en AI Summit, ahora para hablar de inteligencia artificial aplicada a la eficiencia operativa, y para eso está con nosotros Damián Masuccelli, IT Senior Director de TechPetrol. Bienvenido, Damián. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué Muchas tal? gracias Gracias por acompañarnos. por la invitación. Bueno, vamos a empezar con una pregunta sobre una novedad importante que tienen ustedes en TechPetrol. ¿Y es cierto que controlan todas las operaciones de la compañía en todos los países desde una oficina de retiro? Sí, en realidad desde hace unos años la compañía decidió como estrategia ir hacia un modelo de operación remota, principalmente en lo que son los procesos de perforación y completación de pozos. Hay una sala, hoy tenemos una sala en nuestro edificio en Retiro, donde a través de ciertos softwares o un conjunto de aplicaciones y herramientas que nosotros tenemos, se pueden ver los datos y tomar decisiones sobre los datos que vienen de los distintos campos que tenemos en Argentina, en Vaca Muerta principalmente, y en el resto de Latinoamérica. ¿Y esto en tiempo real? Esta es información en tiempo real y las decisiones se pueden tomar en tiempo real. La sala opera 7x24 y ahí hay un gran trabajo de ingenieros, o sea, están los ingenieros que están monitoreando y además hay ingenieros que están tratando de, a través de los datos, poder desarrollar algoritmos predictivos y usar eso para apuntar a una eficiencia operativa. Nosotros tuvimos muchos resultados a lo largo de estos 2 años en mejorar los tiempos de la operación, en detectar ciertas anomalías en forma temprana como para poder evitar ciertos riesgos y pérdida de costo, ¿no? Bien, ¿y esto desde cuándo está operativo en Vaca Muerta, por ejemplo? Esto nosotros lo operamos en Retiro, está desde junio del 23. Previamente en Neuquén teníamos, en las oficinas de Neuquén teníamos una sala intermedia, que fue la primera parte de la sala, pero con esta tecnología que tenemos hoy en día, que va avanzando desde junio, hace 2 años, junio del 23. Bueno, ¿y qué rol tiene la inteligencia artificial en este centro de monitoreo remoto y en las operaciones de TechPetrol en general? Bueno, inteligencia artificial de la tradicional, se quiere, venimos desde el principio tratando de, a partir de... O sea, el primer paso fue, obviamente, obtener los datos. La gran cantidad de datos, real time, procesado en segundos, a través de sensores, estandarizamos sensores y empezamos a subirlos a la nube para tenerlos disponibles. A través de ciencia de datos se empezaron a desarrollar algoritmos de inteligencia artificial tradicional, de machine learning, para poder procesar estos datos. Creemos que en un futuro también estamos empezando a hacer algunas pruebas con inteligencia generativa, sobre todo para acceder más rápido a la información. Estamos trabajando en eso, pero creo que la primera parte, que es la inteligencia artificial tradicional, nos ayudó a poder inferir comportamientos a partir de la historia de los pozos y eso tiene que ver mucho también con científicos de datos que la misma operación. O sea, los ingenieros se fueron reconvirtiendo a especialistas en datos y especialistas en ver estas tendencias. Entonces ellos pudieron trabajar con toda esta información para poder llegar a tener resultados. Y antes me habías comentado que el volumen de datos es realmente impresionante. Sí, se habla realmente de Big Data, ¿no? Sí, es Big Data. Tenemos millones de datos por hora que van a la nube, los tenemos disponibles y podemos tener la información. Eso creo que del punto de vista, que es el que me toca a mí, ¿no? Del punto de vista de tecnología, es un gran avance el hecho de poder tener comunicaciones en cada uno de esos campos que son remotos, que muchas veces no tienen ni alcance de señal de celular, poder dar toda una infraestructura de comunicaciones para poder obtener esos datos, subirlos a la nube y a su vez tener herramientas para desde la nube poder bajar y procesar esa información casi real time y que los ingenieros puedan trabajar con esa información sin estar pensando que falta un dato o deja de estar otro dato, ¿no? ¿Y qué soluciones de comunicación implementaron para dar soporte a toda esta infraestructura, ¿no? Bueno, nosotros tenemos en los yacimientos más maduros, o por ejemplo Vaca Muerta, que tenemos muchos equipos, ahí llegamos, si se quiere, con fibra óptica y tenemos comunicaciones dedicadas. Pero sí, últimamente lo que estamos teniendo también es el backup de la satelital. O sea, la parte de comunicaciones satelitales se desarrollaron mucho en el último tiempo y tenemos acceso y eso facilita también a poder mantener una operación 7x24 sin que los usuarios puedan notar caídas en el servicio, ¿no? Bien. ¿La cuestión de la latencia es un tema problemático o es un obstáculo superado para estas operaciones?
Por el momento, las soluciones que fuimos dando son soluciones cuya latencia nos permite seguir. Claro. Hay otras que no pudimos seguir avanzando porque todavía la latencia no nos sirve y las tenemos que mantener todavía en nuestra infraestructura. Creo que a lo largo de los años fue mejorando mucho y los servicios en la nube nos dieron más posibilidades. Creemos que en los próximos años todavía vamos a poder avanzar más. Hoy creo que Tecpetrol es una empresa que tiene mucho de su infraestructura en la nube y estamos avanzando a tener aplicaciones más orientadas a servicios montados en la nube que tenerlas en nuestros servidores. Claro. Y desde el comienzo de estas implementaciones, ¿qué beneficios podés contar que obtuvieron? Bueno, nosotros, lo que contaba en la sala, tuvimos ahorro en días. Digo, al principio de Vaca Muerta, los primeros pozos se fueron operando y se fueron terminando en más días. Se fueron pudiendo estandarizar operaciones, tener más datos como para permitir buscar mejores estándares. Y eso fue bajando los tiempos de las perforaciones, por ejemplo. Y lo que estamos buscando también ahora, que eso también en compañía con algunas compañías de servicio que nos permiten llegar a eso, es poder operar en forma remota, creo que es un objetivo general. Ya algunas partes del proceso se están pudiendo hacer, tomar decisiones, no solamente ver los datos, tomar la decisión y actuar desde retiro hacia lo que es una operación de vaca muerta. ¿Sería una perforación, por ejemplo? Sí, una perforación. Y parte de una perforación, ¿no? Digo, en ciertos servicios. Y eso, en realidad, creo que a la larga es un poco lo que buscamos, ¿no? Tener los especialistas todos juntos, como en un grupo, pudiendo debatir y no tenerlos tantos en la operación. Todavía tenemos gente de la operación y hay gente que está allá, pero hoy en día el conocimiento y las decisiones cada vez están más centralizadas en Buenos Aires. Sí. Y volviendo un poco al tema de la inteligencia artificial generativa, ¿qué planes y perspectivas tienen sobre el despliegue de esto? Bueno, nosotros, con respecto a la generativa, tenemos como dos partes del proceso. Nosotros llamamos lo que es más que nada con productividad personal. Nosotros estamos un poco challengeando o mostrándole a los empleados de Tecpetrol las herramientas que hoy existen que les permitirán poder mejorar su experiencia diaria en trabajo, en el manejo de reuniones, manejo de mails, redacción de informes, búsqueda de información. Siempre monitoreado todo esto por ciberseguridad, ¿no? Creo que la beta de ciberseguridad es muy importante en todo esto para darle gobierno a todas estas herramientas o posibilidades que van teniendo los distintos empleados. Y por otro lado, también estamos buscando algo que tiene que ver con productividad empresarial. Y eso es desafiar los procesos que hoy tenemos de negocio, los procesos operativos, los procesos de negocio, para buscar las nuevas formas de trabajar, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo la inteligencia artificial puede ayudar a optimizar cierta parte de los procesos? Nosotros, una primera etapa de esto lo empezamos a hacer con el RPA, metiendo robot para automatizar ciertas partes de los procesos. Creo que la inteligencia generativa y más puntualmente los agentes, que es un poco lo que se está hablando últimamente, sí, se habla mucho, pueden empezar a ocupar cierta parte de ese proceso y darle más valor optimizando, reduciendo horas de trabajos manuales o repetitivos. Y el objetivo es que un poco los analistas, los empleados tengan más tiempo en tomar decisiones y no tanto tiempo gasten en hacer cargas manuales o buscar información, etc. Es reducir la tarea que capaz que la puede hacer un agente y que ellos puedan terminar tomando las decisiones. Un poco lo que hicimos con la sala, pero en cada uno de los procesos de la compañía. Bien, lo que siempre se habla de las tareas repetitivas. Te llevo de nuevo al campo, bien, ¿no? A los yacimientos. Ustedes están desplegando mucha tecnología de drones y robótica. Sí. ¿Cómo es eso? Nosotros hace unos años, desde el punto de vista de tecnología, creamos un área de innovación digital con el objetivo de empezar a probar nuevas tecnologías en lo que tiene que ver principalmente con inteligencia artificial, drones y realidad virtual y realidad aumentada. Esto después, el negocio nos va acompañando y nos va dando los casos de negocio para poder aplicar estas tecnologías. En cuanto a lo que es la operación y lo que es los drones, nosotros implementamos drones más que nada para poder acceder a lugares de altura, a inspecciones de altura, que antes había que hacerlo, no se hacían subiendo a tendidos, que era muy dificultoso para los empleados. Todo un operativo. Claro. Y también los espacios confinados. Nosotros en la industria tenemos espacios, por ejemplo, los tanques donde se almacena el petróleo que se saca antes de venderse, son tanques muy grandes.
hoy en día un dron entra ahí y hace la inspección, hace no solamente imágenes, sino también la parte térmica, y vas teniendo distintas variables, toma distintas variables para poder hacer ese control. Y esto tiene más que ver con un tema de seguridad, ¿no? Hoy no estás exponiendo a una persona a que vaya haciendo ese recorrido. Si bien antes se hacía con toda la seguridad, digo, el hecho de que lo haga un dron, minimizar los riesgos en cero, ¿no? Entonces, un poco la parte de drones. Y también estamos empezando a hacer algunas pruebas con robots cuadrúpedos, sobre todo para hacer inspecciones a nivel del suelo, ¿no? Porque el dron te da un poco de la inspección en altura. Estamos haciendo lo mismo, empezando a hacer lo mismo con el famoso perrito. Con el famoso perrito, exactamente. Y sobre realidad aumentada, ¿qué puedes contar? La realidad aumentada, nosotros encontramos un gran avance y nos sirvió mucho para lo que es capacitaciones y simulaciones, también referido a lo que es seguridad. Ajá. O sea, hay muchos procedimientos que la realidad te permite simular entornos, capaz que de un incendio o de un escape de gas y cómo actuar ante esas situaciones, donde vos le podés dar herramientas y entrenamiento y evaluación de los contenidos aprendidos a los distintos usuarios. Entonces, sobre todo en lo operativo, ya tenemos implementado los óculos, o sea, los anteojos de realidad virtual, donde vos cargas tu entrenamiento y podés simular distintas acciones. También estamos implementando en los próximos meses un simulador de manejo, también para entrenar y reforzar la capacitación en manejo defensivo que tienen los usuarios en el manejo de las camionetas, por ejemplo. Entonces, eso me parece que en lo que es entrenamiento y en seguridad nos está dando mucho resultado. Buenísimo. Por lo que me venís contando, hay como una gran ola de innovación en la empresa en los últimos 2 o 3 años. ¿Cómo afecta esto a la cultura de la empresa y cómo fue cambiando? Sí, creo que las decisiones están a avanzar hacia nuevas formas de trabajo. Creo que nosotros nos planteamos un escenario de trabajador del futuro, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo es? O sea, la industria petrolera hace muchos años que está y tiene muchos terrenos que son conocidos, sobre todo el operativo, donde siempre las cosas se hicieron de cierta forma y funcionaron y van bien. Sí. Hoy en día hay una realidad, ¿no? Por un lado, tenemos datos, muchos datos, que podemos obtener más fácil, que podemos almacenar y que se pueden tomar decisiones. Y por otro lado tenemos estas herramientas como los robots o la realidad aumentada que nos permiten simular procesos. El objetivo es, y eso nosotros somos una pata, la pata tecnológica. Digo, el lado del negocio, la operación, está también tomando conciencia y destinando a gente a que se ponga a pensar, a replantear la forma de trabajo. Replantear los procesos, replantear cuáles son los objetivos, hacia dónde queremos ir. El ejemplo de la sala es un buen ejemplo. Es decir, bueno, nosotros queremos operar y perforar de cierta forma y hoy están viendo resultados tangibles. Bueno, es un poco ver en general la empresa, decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué herramientas tenemos y cómo podemos mejorar? Y acompañar un poco este cambio, ¿no? Digo, la gente que viene trabajando siempre de la misma forma, capaz que al principio le puede resultar un poco difícil ese camino. El hecho es poder reconvertirse y que esto sea, más allá que una competencia, sea una nueva herramienta, ¿no? Poder aprovechar todas estas cosas para poder mejorar su forma y tener mejores resultados. Entonces tiene que ver, eso es un cambio de forma de trabajar y de nuevas capacidades. Claro, un cambio fuerte de una industria que es tradicional, pero que también es muy tecnológica ahora. Sí, y también tiene que ver con diversidad. Creo que hoy en día tenemos ya en la empresa nativos digitales que vienen con otro concepto, entonces la experiencia de la gente que está hace mucho con las nuevas formas de trabajar que vienen de los nativos digitales, eso hace un círculo virtuoso, creo yo, entonces se puede aprovechar todo, hoy tenemos equipos multidisciplinarios, gente que se está animando a la tecnología cuando antes nunca se animaba y creo que está bueno. Me parece que hoy en día es mucho más fácil acceder a ciertas cosas, la gente ya en el celular tiene un ChatGPT, tiene mucha tecnología, lo usa para todos, nosotros ya estamos internalizados con el Waze, el Google Maps, o sea, creo que en la vida cotidiana ya existe todo eso, el tema es poder verlo dentro de la empresa, ¿no? Y creo que nosotros al cada vez darle más soluciones cercanas a eso, la gente puede empezar a ver su trabajo de otra forma. Sí, bueno, es un buen ejemplo. Muchas gracias, Damián, por tu tiempo. Habló con nosotros Damián Mazzucchelli, IT Senior Director de Tech Petrol, y ahora seguimos en breve con un panel exclusivo de KPMG en AI Summit.
Seguimos con más AI Summit, por acá por El Cronista. Y en esta oportunidad nos van a acompañar Mauro Avendaño, que es socio de tecnología en KPMG Argentina, Valeria Forte, que es directora de Business and Transformation, también KPMG Advisory. Y por último, Nicolás Manabela, que es socio líder de ciberseguridad, nuevamente también por KPMG Argentina. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. ¿Todo bien? Bueno, como saben, el tema que nos convoca es inteligencia artificial. Hay mucho para hablar. Yo quería empezar con una pregunta bien general, disparadora, para que la charlemos entre nosotros, más ustedes que yo por obvias razones, que es la siguiente. ¿Qué es lo importante para una empresa que tiene que embarcarse o comenzar con un proyecto nuevo de inteligencia artificial? Porque hay muchas maneras de enfocarlo. El problema son tener buenos datos, es buena tecnología, son buenos equipos de recursos humanos. ¿Por dónde hay que empezar y qué hay que tener bien delineado antes de empezar? Mira, si querés, permitime, empiezo yo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Incluso arrancaría un par de pasos antes, que tiene que ver con la mirada de cómo queremos impactar en las personas, en el proceso y en el negocio. Cuando hablamos de las personas, tiene que ver con algo de lo que nombraste, que es la deuda técnica, la necesidad de conocimiento, pero eso con un objetivo, claramente con un objetivo de generar que el proceso sea cada vez más inteligente o autónomo, o entender de qué manera la inteligencia y otras tecnologías aportan un diferencial a ese proceso. ¿Con qué objetivo? Y claramente con un objetivo de negocio. Hoy ya en un mercado tan competitivo, tan global, tan escalable, necesitas herramientas como la inteligencia artificial que te permitan escalar a la misma velocidad, con el mismo time to market que lo está haciendo tu competencia. Entonces, hoy por hoy, para empezar a hablar de una mirada estratégica de cómo incorporar inteligencia artificial en las compañías, lo tendrías que hacer, al menos en el ámbito de las personas, de adopción, en el ámbito de los procesos, cómo eficientizar, cómo aumentar, cómo mejorar, el ámbito de que eso tenga un retorno o que algunos de los retornos tengan que ver con cómo cuidamos el negocio, también que tiene que ver de una forma segura, ¿no? Hacerlo de una forma controlada y segura. O sea que la mejor manera es atacarlo multidimensionalmente. No hay ninguna pata que pueda estar floja al momento de encarar el proyecto. Las necesitas a todas. Bien, perfecto. Clarísimo. Y te quiero preguntar, Valeria, en tu caso que sos especialista en transformación, ¿cómo vivís vos ese primer acercamiento con un cliente que, como bien decía, te dice, veo mi competencia, yo quiero estar competitivo en el mercado, me quiero acercar, quiero incorporar? ¿Cómo es ese primer acercamiento con un cliente nuevo? Ese primer acercamiento, por lo general, consiste en entender la madurez de la organización con respecto al uso de IA. Bien. Y vos mencionabas hace un rato los casos de uso. El caso de uso permite no arrancar con el síndrome de hoja en blanco. Claro. ¿Sí? Ya empezar con algo que ya se conoce que funciona. No todas las organizaciones lo tienen, ¿sí? Nosotros habitualmente lo usamos, tenemos un repositorio que lo usamos para los servicios de adopción. En ese caso, podés tener dos focos para trabajar en casos de uso. Uno es generar una comunidad de inteligencia artificial donde la misma gente, a través de sus champions, construyen ese repositorio de casos de uso, o recurrir a algo ya construido y difundirlo. ¿Qué ventaja trae en la transformación y en la adopción? Es que uno enfoca el valor de IA en funciones de negocio. Habitualmente la gente ya lo tiene incorporado en el día a día el IA. Entonces, a la organización lo lleva con la ventaja o el valor personal. Nosotros necesitamos que ese valor lo traslade a su día a día, a su rol en la organización. Entonces, el caso de uso permite eso, que el valor se traslade a su rol. ¿Y suele estar claro en las empresas qué quieren solucionar o es también una tarea extra? Es una tarea extra, es una tarea extra. Porque por lo general surge, la IA en las organizaciones surge como una iniciativa de tecnología o surge a través de un servicio de transformación. O sea, hay todo un trabajo de transformación digital en la organización donde IA es la forma de llevar, de crear esa cultura digital en la organización. Eso es un canal, es un medio para esa transformación.
Clarísimo. Y Nicolás, a vos te quiero preguntar, que sos el experto en ciberseguridad, sos un poco como el que va a poner mala cara mientras todos quieren avanzar. A ver, muchachos, por favor, paremos la pelota. ¿Con qué te has encontrado o qué nos podés comentar respecto a esos primeros pasos que da una organización, específicamente en el caso de ciberseguridad? Bueno, ahí sumando lo que decía Mauro Vale, creo que un tema con cyber es siempre cyber viene un poco de atrás y en este caso no es la excepción, es algo muy nuevo, lo que es la inteligencia artificial, con lo cual ese desafío de venir de atrás se incrementa y además todos quieren subirse a la ola, entonces hay una aceleración que a veces no coincide, no se empareja con los recursos que hay, tecnológicos, de personas y demás. Con lo cual eso es un desafío grande de las áreas de ciberseguridad. Y después tenés algo muy importante, que es el uso responsable de la inteligencia artificial, que es bien alto nivel, pero está relacionado con lo que es la privacidad de los datos. Muchos de los riesgos de la inteligencia artificial están relacionados con los datos. Entonces, preservar bien la privacidad, entender hasta dónde alcanza la utilización de datos en el modelo que esté utilizando. Hay un tema de equidad que es, bueno, guarda con lo que va a salir de ese modelo que estamos usando porque tenemos que cuidarnos que no haya temas de discriminación y demás, digamos, como resultado de lo del modelo que uso. Y después está un tema de transparencia que también es re importante, que es, bueno, exponer hacia el mundo, bueno, ¿para qué hago este modelo? ¿Qué resultado me va a traer? ¿Qué necesidad estoy cubriendo y demás? Eso es una parte. La otra parte, también hay como dos dimensiones muy interesantes en cyber, que es, bueno, la inteligencia artificial se puede usar para el negocio, para proteger el negocio, perdón, para el negocio, y ciberseguridad acompaña para darle protección. Mauro lo decía, la ciberseguridad es una plataforma segura para lanzarse a cualquier transformación. En este caso, la inteligencia artificial no es la excepción. Y la otra parte es cómo uso la inteligencia artificial dentro de cyber. Y ahí tenemos dos cosas. Están los atacantes que usan la inteligencia artificial para atacar, lamentablemente, y estamos los que estamos en cyber que usamos la inteligencia artificial para protegernos. Entonces, ahí también hay una disputa, ¿no? Y bueno, para protegernos, bueno, mejora el monitoreo, el entendimiento de los ataques, las amenazas y demás. Y eso obviamente los atacantes lo utilizan la inteligencia artificial para eso. Con lo cual ahí tenemos un gran desafío, ¿no? Y la verdad que hoy en día hay un montón de cosas nuevas, hay un montón de ataques nuevos que usan y se potencian con el uso de la inteligencia artificial, pero también estamos trabajando mucho de ciberseguridad, tanto los que desarrollan tecnologías como los que prestamos servicios, en estar mucho más cerca, ¿no? Ahí hay un tema muy de auge que es el tema de agentes, y estos agentes lo que nos permiten desde cyber es llegar antes, ¿no? Estar antes, que es lo que siempre nos cuesta en cyber, que es estar un poquito antes del ataque. Y creo que con el tema de uso de agentes autónomos que puedan usar la inteligencia artificial para tomar decisiones por nosotros y poder hablarse incluso entre ellos sin la necesidad de que nosotros estemos diciéndole lo que tienen que hacer, va a ser un avance enorme en cyber para proteger todo lo que son modelos de inteligencia artificial. ¿Y este patrón común que suele darse en otras áreas de ciberseguridad se da también en IA, que tiene que ver con que el eslabón más débil de la cadena siempre es el usuario? ¿Sucede también o es distinto? Siempre. Bueno, si hablamos de lo que es por ahí agentes, que es lo que venía diciendo, que son sistemas autónomos, ahí no hay tanta intervención del usuario, pero eso es más del mundo de cyber en sí. Ahora, cuando hablamos del uso de modelos, sí, porque los que decidimos con qué datos entrenamos el modelo, los que hacemos un prompt para hacer una consulta, si también uno puede usar los modelos fundacionales, que son los que mayormente conoce todo el mundo, pero después aumentar esos modelos con lo que se llama la generación aumentada, y ahí hay que tener mucho cuidado, porque ya ahí viene el diseño propio, ¿no? Lo mismo si uno diseña un modelo, entonces ahí ya hay mucha intervención del humano y ahí es donde vienen los temas que decía antes, ¿no? La transparencia, la privacidad, y sin duda, ahí estamos poniendo nosotros como humanos al servicio de la inteligencia artificial un montón de cosas que volvemos a transformar en el eslabón más débil de la cadena. Los que creamos, diseñamos, protegemos y los que usamos obviamente ese producto. Fantástico. Y
Dicho esto, no hay dudas de que hay mucha emoción y ansiedad de parte de las organizaciones por incorporar inteligencia artificial. Quisiera que me cuenten un poco qué diferencias y similitudes ven ustedes, tanto en escala como en rubro, en las organizaciones cuando encaran estos procesos. Por ejemplo, se ve mucho más en las empresas más nativas digitales que lo están incorporando, en comparación con un retail quizás más tradicional, más físico, ¿o no sucede ese tipo de diferencias? Sí, ahí hay industrias, por ejemplo, telecomunicaciones y medios son los clásicos techis que adoptan nuevas tecnologías más fácilmente. Ellos lideran el ranking de adopción, podríamos decir después con retail, y aquellos que son más cautelosos vienen de la mano de banca, Claro, sí, salud, porque en todos ellos ese orden en el ranking también viene de la mano de regulaciones, privacidad de datos y también la capacidad de su equipo de trabajar con IA. Así que eso es un poco el orden de esas industrias, pero todos en realidad tienen, ya hablando un poco más con números, ya se ha identificado, y eso en base a un reporte nuestro del año pasado, el 64% de los CEOs ya identificó la necesidad de invertir en IA, porque están convencidos de que va a cambiar la forma de trabajar, de que va a ayudarlos a salir de muchos procesos manuales. Entonces, está encaminado a eso. La adopción tiene, como decíamos antes, distintas formas de acuerdo a la organización. No hay una única forma de encararlo. Y mucho tiene que ver con estos tres valores o variables, mejor dicho, no valores, que mencionamos antes, que eran las regulaciones, la privacidad de datos y la capacidad de la gente para trabajar. En Latinoamérica hay un 46% de la gente en las organizaciones que no está en condiciones de incorporar IA en su día a día. Entonces, el trabajo de adopción es muy fuerte en ese sentido. Un dato similar a la adopción bancaria en su momento, Sí. que también hemos quedado muy rezagados en nuestra región. Tal cual. En la región, tal cual, es 46%. En otras partes del mundo es 30 y algo, 36. Es más alta aquí. Sí, totalmente. También hay muchos mitos que desmitificar o mitos que romper, ¿no? Que un poco es el conocimiento o mi información privada, si uso IA se comparte, y un poco lo va a hablar Nico, lo comentó Nico, de la privacidad de esa información en el día a día, en el trabajo de cada uno. Y también está el tema de en qué momento se suben, en qué momento lo empiezan a usar y cómo lo empiezan a usar. A veces hasta hay un mal uso de la herramienta, ¿no? Entonces lo dejan, bueno, lo voy a tomar más adelante cuando esto esté mejor, y eso es un grave error, porque la IA, los motores de IA evolucionan permanentemente. Entonces hay que subirse esa ola. Hay que subirse a esa ola y ser usuarios, ávidos usuarios de IA, ¿sí? Para incorporarlo en el día a día. Esa adopción también es un proceso que va a ir evolucionando y va a ir redefiniendo los roles. Después, el rol en las organizaciones se va a reescribir con IA, con el uso de IA. Perfecto. Te quiero preguntar pequeño respecto a eso. ¿Es difícil hoy por hoy romper con ese miedo que quizás tienen los propios colaboradores de, y ahora o aprendo esto o quizás mi puesto está en riesgo? Sí, ese es otro gran temor. En realidad lo que nosotros hacemos habitualmente es trabajar con champions, que era lo que mencionaba antes. Identificar en la organización agentes de cambio, gente que no necesariamente es de tecnología, sino que es de distintas áreas de la organización, pero que está ávida de nuevas tecnologías, incluso después de compartirlas, ¿no? Porque no sirve que alguien lo adopte, sea un early adopter, si después no lo comparte. Nosotros queremos que eso capilarice en la organización. Entonces, esos champions tienen esas características. Forman la comunidad y van transmitiendo su conocimiento en la organización. Y ahí, con el uso, con la prueba empírica, es que la gente va adoptando. Clarísimo. Mauro y Nicolás, ¿concuerdan con esta visión? Sí, de hecho, mucho de lo que cuenta Vale tiene que ver con esto de adopción, con un tema de confianza. Al final, el uso cada vez más cotidiano, más cercano, más dentro de la compañía, más en el rol y las tareas que cada uno hace,
tiene que ver con tomar contacto con la tecnología y generar confianza de que nos está ayudando. Incluso, tal cual como vos lo comentabas, la tecnología no viene a reemplazar a las personas. La diferencia más grande está en las personas que sabemos utilizar la tecnología y de aquellos que son más resistentes o no quieren usar la tecnología. Entonces ahí es donde va a estar mayoritariamente la diferencia. Y en cuanto a las organizaciones, hoy por hoy, dentro de todos los ejemplos que se fueron trabajando en la charla, incluso nos afecta en todas las tipologías de procesos. Incluso en la experiencia de usuario, en el contacto con nuestros clientes, en el uso de asistentes para la atención, para el soporte, para la venta, para el marketing, automatizar también todo lo que es la cadena de marketing o la experiencia de clientes. Entonces, al final, la automatización o incorporar inteligencia va apareciendo en cada punto de contacto que tenemos nosotros con las compañías, como usuarios, como clientes, cuando compramos, cuando queremos dar un soporte, una atención, una consulta a un experto, como personas que participamos dentro de las organizaciones para el uso de estas herramientas para nuestro rol, para nuestra tarea del día a día. Entonces, hoy por hoy, yo siempre digo que la tecnología o inteligencia artificial atraviesa todos los procesos de la compañía. Las compañías los van adoptando de distintas maneras. Creo que incluso es una presión, hay mucha presión por incorporarlo. Una de las grandes cosas que decimos es inteligencia artificial sí, no para todo. Claro. Es decir, o no para todo la generativa, que es un poco la que generó el auge y el hype de donde estamos hoy parados. Hay inteligencia artificial de años de uso, de machine learning y otras tipologías de deep learning dentro de la inteligencia artificial, que también se puede utilizar de manera muy, muy bien en procesos. Y esto de ya la incorporación de una escala incluso más madura, más evolucionada de Agentic, que tiene que ver con agentes multifuncionales, ya no solo autónomos, sino inteligentes, que toman decisiones. Bueno, la aparición de este ecosistema, esta plataforma, genera una disrupción interesante en todos los procesos de las compañías. ¿Vos, Nicolás, considerás que es más fácil o más difícil la adopción cuando se trata de equipos más técnicos? Porque viste que a veces va para los dos lados. El técnico es más reticente, esto no sirve, yo lo hago a mi manera, etcétera, etcétera. ¿O son más receptivos a adoptar IA? Yo creo que 100% el que es más técnico y está más relacionado con técnico más tecnológico. O tecnológico. Esto no quiere decir que se dedique o trabaje en un área de tecnología, ¿no? Hay gente que no está en áreas tecnológicas y son súper técnicos. Porque, les encanta investigar y desarrollar cosas. En esos perfiles es mucho más fácil adoptarlo, pero yo igualmente creo que esto es una cuestión de tiempo, porque esto atraviesa el día a día, ¿no?, de las personas, como muchos casos del uso de tecnología. Con lo cual, uno va tomando más confianza por ahí, me imagino, desde el punto, si se quiere, de la privacidad y de la seguridad, cuando en la vida cotidiana, fuera de lo laboral, empiezo a utilizar. Bueno, ChatGPT es un ejemplo. Mirá lo que es esto. Y bueno, cuando ya viene una inteligencia artificial dentro de la organización, ya al menos conoce qué es y entiende un poco más. Pero sin duda, la gente, al menos de la experiencia que tenemos nosotros con nuestros clientes, la gente que está un poco más alejada de la tecnología es más reticente al cambio o al uso. Y lo mismo pasa con las industrias, ¿no? Que vos lo preguntabas y Vale y Mauro lo decían. Yo creo que las industrias que tienen más contacto con clientes o más servicios hacia el cliente son los primeros, que Mauro lo dijo, la experiencia del cliente, son los primeros que están picando en punta en la adopción de IA para justamente mejorar su experiencia o mejorar la experiencia del cliente con el uso de IA. Recién Mauro mencionaba, y tenía mucha razón, este hype, ¿no?, que estamos viviendo hoy por hoy. Como última pregunta, tratemos de domar este hype y hablemos un poquito sobre, que ya lo mencionó Nicolás, los riesgos. ¿Sí? Pero les quiero sumar no solamente los riesgos técnicos, sino que también los riesgos respecto a datos, los riesgos respecto al entrenamiento de los modelos, los riesgos respecto a un uso que no sea ético de esta tecnología. Quiero saber cómo lo ve cada uno. Bien. Bueno, arranco yo, si querés, por la parte más técnica que me toca. Primero entender, hay una parte súper importante que hoy, voy a tener un número aleatorio, Mauro, no menos
del 80% de la incorporación de tecnología viene de la mano de modelos ya preentrenados. ¿Sí? Las nubes que ya conocemos, los proveedores de modelos que ya conocemos, donde nosotros simplemente utilizamos el modelo ya entrenado, hacemos un prompt, es decir, le tiramos una consulta en un contexto para que la respuesta esté un poco más direccionada a lo que nos gusta o queremos, y eso nos devuelve algo. ¿Sí? Le damos un documento y nos lo devuelve más o menos con información que necesitamos con la respuesta. Esos modelos ya están preentrenados, no vamos a entrenar nuevamente, es un tecnicismo, pero no vamos a entrenar nuevamente ese modelo. Con lo cual ese modelo ya tiene, para lo bueno y para lo malo, información quizás sesgada, un poco lo que comentaba Vale, información quizás un poco más sesgada, un poco más estructurada o menos estructurada, pero bueno, ya viene con una incorporación de información que no es parte de lo que nosotros podemos gobernar. Por el otro lado y en el medio está ya los modelos en donde uno sí brinda información y hace un entrenamiento, pero eso ya no es tan cotidiano. Es decir, si te acordás al principio de hace 3 años cuando aparecieron los primeros modelos, claro, entrenar un modelo implicaba una enorme cantidad de dólares y básicamente una enorme cantidad de energía para poder generar ese tipo de modelos, sobre todo los grandes modelos de GenAI. Hoy por hoy ya esa práctica no es tan habitual, porque ya el modelo ya está entrenado, no necesitas agregarle más peso de información, con lo cual ya te valés en información que ya está, digamos, el modelo servicio. Con lo cual, para responderte técnicamente la pregunta, los modelos ya existen con cierta información, nos dan cierta tipología de servicios. Uno tiene que ser inteligente en cómo maneja esa potencia, ese monstruo, para que achique la mirada y estrictamente vaya a donde queremos que vaya, ¿no? Porque hoy por hoy tiene mucha información y es muy bueno cuando lo hacemos asertivo. Entonces, esa es la primera preocupación. Luego, creo que irán apareciendo, hay una carrera enorme de tecnologías o de competidores entre ellos mismos, de cómo los modelos se van mejorando. Modelos más de texto, multifuncionales, con mayor información, ahora que son más baratos, que aparecieron unas novedades el año pasado. Pero bueno, cada uno va incorporando algo, pero son todos modelos ya entrenados, que usualmente son los que más utilizamos hoy por hoy. Clarísimo. Sorry, vale, yo quiero agregar a lo que dijo Mauro, que es, y Vale lo comentó, hay un tema de concientización, que es entender cuáles son las fronteras, la gente tiene que estar segura. Bueno, los datos que va a utilizar el modelo son estos y estos, no van a introducir o buscar datos que no son tuyos. Vos haces una pregunta y va a ir a buscar a fuentes de datos que te pertenecen a vos o donde vos tenés acceso. Todas esas cosas que son, Vale bien lo dijo, de la adopción, son importantes para que la gente que lo utiliza lo entienda. No son temas técnicos, pero son re importantes para que la gente lo utilice. O sea, la concientización, como en cyber en general, es sumamente importante. En este caso, porque estamos hablando de datos, es mucho más importante. Clarísimo. Agrego Valeria. una sola cosita. Cuando empieza el uso de IA en las organizaciones, por lo general se cree que se libera para todo tipo de plataformas. Entonces, parte de la adopción es educar en el uso. Entonces, el gran temor de las organizaciones es que información que es confidencial se use en plataformas externas o que se usen dispositivos personales. Entonces, hay mucho trabajo en ese sentido, ¿no? En usar bien la información de las organizaciones. Y el rol de los líderes es clave en todo este proceso. Totalmente. Ineludible. ¿Los ves bien preparados para ese rol? Los líderes también tienen que educarse y prepararse. Perfecto, clarísimo. Les agradezco a los tres por haber estado aquí. Súper interesante la charla y todas las perspectivas. Y a ustedes los invito a que se queden del otro lado, que queda más EI Summit en el Cronista.